Qué bueno que apartaron el tiempo para el poder acercarnos a nuestro Señor a través de, obviamente, de su palabra. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Números, capítulo 15. Números, capítulo 15. Ya, ya llegamos al capítulo 15 del libro de Números. Dios mío. Vamos a leer el verso 30. Vamos a leer el verso 30 y el verso 31. Y yo lo leo, sígalo con su vista, así dice la palabra del Señor, dice más, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Oremos, hermanos. Señor, Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Padre, por permitirnos el poder estar delante de tu presencia, Señor. Este es nuestro corazón, Señor, el que podamos el día de hoy comprender tu palabra, llevar a cabo, Señor, tu palabra en nuestras vidas, vivir esta palabra. Pero necesitamos comprenderla, y eres tú, Señor, y la obra de tu Espíritu Santo, el único que puede darnos entendimiento, comprensión de tu palabra, Señor. Así que, Señor, en esta hora oramos para que la obra y el poder de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en este momento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y nos dé esa comprensión, no solamente, Señor, en nuestras mentes, sino verdaderamente en nuestro corazón y en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a estar viendo acerca de cómo este capítulo 15 enfatiza acerca de la vida, cómo debe de ser la vida del pueblo de Israel, cómo debería de ser en relación a Dios a través de su palabra, ¿sí? Ya en el capítulo 15, entonces como que da un vuelco, ¿no? Parece que la situación que vivió el pueblo en el capítulo 13 y 14, una situación determinante para toda esa generación, es un acontecimiento importantísimo, hermanos. El capítulo 14, 13 y 14, hermanos, ahí yo mencionaba a la vez anterior, es el clímax total de esta generación. Esta generación que llega a ese tope de rebeldía a Dios, en una constante rebeldía, no es porque ahí solamente se manifestó, sino vemos una constante, repetitiva rebeldía del pueblo de Israel desde que sale de Egipto, pero la corona, no queriendo conquistar la tierra que Dios ya les había dado y que había prometido a sus padres.
y por la razón por la que Dios los sacó de Egipto, que era para introducirlos y darles esa tierra. Con ironía, el pueblo no quiso conquistarla y entonces Dios, por su rebeldía y por su incredulidad, Dios tuvo que juzgar a este pueblo y los paseó en el desierto durante 40 años para que esa generación muriera y se levantara otra generación y esa generación sí entrara a conquistar la tierra. En el capítulo 15, entonces parece ser que ya en el desierto, avanzando ya en el tiempo, Dios empieza a dar algunas instrucciones para que cuando entren a la tierra, ellos puedan ofrecer algunas ofrendas especiales. En el capítulo 15, verso del 1 al 16, encontramos ofrendas de cereales. Aquí Dios da instrucciones a Moisés sobre las ofrendas de alimentos que deben acompañar los sacrificios que se hacían de los animales. Junto con los sacrificios de los animales, había otros sacrificios, ofrendas que se daban, que acompañaban a los sacrificios de los animales. Y estas ofrendas, hermanos, las vemos del 1 al 16 y eran ofrendas de alimentos. Del verso 17 al 21 hay ofrendas de primicias, que también menciona ahí. Todas estas ofrendas son, obviamente, cuando ellos entraran a la tierra. ¿Por qué? No sé. Claro, porque tenemos que pensar simplemente en dónde estaban en este momento. ¿En el desierto pueden sembrar? Es ilógico entonces. Entonces, las instrucciones son para cuando ellos entraran a la tierra, ¿no? Entonces, vemos aquí que ya el enfoque del libro ya está ¿dónde? En esa segunda generación que se va a levantar, que se va a ir levantando, y esa instrucción es para aquellos que entren ¿dónde? A la tierra. Entonces, el mensaje aquí, con intención, con mucha intención, es que ellos entendieran que para Dios, esa generación que se negó a conquistar, y que después seguramente ustedes vieron que dijeron, y la regamos, ahora vamos. Y Moisés les dijo, no vayan, no vamos porque vamos. Y volvieron a perder. Esta generación para Dios ya queda automáticamente descartada. Y a través del libro, del capítulo 15, Dios, su mirada ya está en esa segunda generación que va a ser la que va a entrar a la tierra y va a tener que vivir conforme a estas ofrendas y mandamientos que está dando en el capítulo 15. ¿Sí me expliqué? ¿Sí, hermanos? Ahora, a partir del verso 22 al 29, dice lo siguiente, lo voy a leer. Verso 22 dice, y cuando errareis, miren la palabra que utiliza aquí, errareis, de errar, ¿sí? Esta palabra errares es de errar, de equivocarse, es que erré. Errar es cuando, lo voy a explicar de esa manera para que usted entienda de qué se refiere. Es como ¿se ha visto los arqueros? Los que tiran flechas, ¿no? En las Olimpiadas, y a lo lejos tienen un blanco, ¿no? ¿Sí? Así se la llama, ¿no? Es una rueda donde tienen círculos y tiene el círculo más pequeño, ¿no? Bueno, sacan la lanza o la flecha y lanzan, y cuando no da donde ellos pensaron, donde ellos querían dar, eso se llama errar. Erré, no le di al blanco. ¿Sí se me explicó? Eso para nosotros es errar.
Entonces, a partir del verso 22, está hablando de cuando ellos hierren. Perdón, hermanos, dice el verso 22, y cuando erréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, vean lo que está diciendo. ¿A qué se refiere? Cuando el pueblo no hiciere todos los mandamientos que Dios le ha dado. Pero la palabra que utiliza es la palabra errar. ¿Sí? Verso 23. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, ¿sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí significa? ¿Sí lo estamos entendiendo? Es un pecado que está haciendo el pueblo por errar. ¿Qué significa esta palabra? La palabra que utiliza la Biblia en su original es una palabra que habla sin intención. Es lo que menciona la palabra. La palabra se utiliza de esta manera. Este es yerro, ¿no? La palabra hebrea continuamente se utiliza en estos contextos, ¿sí?, para decir errar, fallar o equivocarse. Miren, la palabra también se llama significa equivocarse. En algunas Biblias yo estuve buscando cómo lo interpreta. Y en una Biblia, que es la Biblia, la palabra, el mensaje de Dios para mí, lo traduce de esta manera. Si es toda la comunidad israelita la que hace pecado, sin ser consciente de ello, yo creo que nos da un poquito más de luz, ¿no? ¿Qué es errar? Sin ser consciente de ello. Como cuando dices, la regué. ¿No? ¿Sí me expliqué? Como cuando decimos esa palabra así, híjole, ya la regué. Me equivoqué. No le di al blanco, ¿no? Es pecado, ¿sí o no? Pero aquí está diciéndolo de una manera que es sin ser consciente de ello. A eso se está refiriendo Dios aquí. Dice el verso 24, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, o sea que la congregación no se ha dado cuenta, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Entonces, esto es para toda la congregación. Si nosotros vamos al verso 27, mire lo que dice el verso 27. Si una persona pecare por yerro, ahora ya no es toda la congregación, ahora se está refiriendo a cualquier persona individualmente. Y está utilizando también la palabra hierro, ¿sí? O sea, pecar, fallar, errar al blanco, sin ser consciente de ello. Vuelvo a insistir, entendamos bien el concepto. Híjole, se me fue la boca, ya la regué, ¿sí? O sea, son cosas que nos pasan o que pueden pasar, ¿sí? Dice el verso 27, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será ¿qué? Perdonado. Pero aquí, en este capítulo, hace una diferencia clara a partir del verso 30. Dice, verso 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ¿qué dice? Ultraja a Jehová. Vea lo que está diciendo. Esa persona será cortada de en medio ¿de qué? De su pueblo.
Entonces aquí la Biblia misma, Dios mismo, para este pueblo que está en el desierto, pero que su mirada de Dios ya está puesta en la segunda generación que va a entrar a esa tierra prometida, le está diciendo que, bueno, tú puedes pecar, pero ¿cómo? Por hierro, ¿no? Vuelvo a insistir, sin ser consciente de ello. Pero hay otro tipo de pecado que no perdona a Dios y que merece la muerte, y es un pecado que dice que es un pecado de soberbia. Este pecado de soberbia dice que ultraja a Jehová. ¿Sí? ¿Qué es la soberbia, hermanos? ¿Qué es una persona soberbia? La palabra que se utiliza aquí como soberbia significa ser alto o creerse alto, exaltarse o levantarse. Podemos entender entonces que lo que está diciendo este pasaje es que esta persona que comete este pecado con soberbia, ¿sí? Comete pecado con soberbia, es una persona que se siente o se cree más alto o se exalta más o se levanta más que Dios mismo. Ahora, la definición de esta persona que hiciere algo con soberbia, ¿hacia dónde va dirigido? Verso 31. Por cuanto tuvo en poco, ¿qué, hermanos? La palabra de Jehová. Y menospreció, ¿qué? Su mandamiento. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Es una persona soberbia que actúa con altivez en su vida y que en su vida misma cotidiana tiene en poco la palabra de Jehová. Tener en poco. Esta palabra, hermanos, tener en poco, es interesante, ¿no? Es despreciar, menospreciar o considerar con desdén algo. El término transmite la idea de tratar algo como si fuera insignificante o sin valor. Sí, o sea, una persona que no toma en cuenta en absoluto la palabra de Dios o a Dios mismo en su vida cotidiana, por ejemplo. Una cosa es venir a la iglesia, estar en la iglesia, y otra cosa es estar allá afuera con nuestras vidas cotidianas en curso y que Dios esté presente en nuestras vidas. Eso es muy distinto a que al salir de este lugar Dios no exista en nuestras vidas. Por lo tanto, esa persona, ¿qué es lo que va a hacer de manera natural? Si no está presente Dios en su vida y la palabra de Dios en su vida, ¿qué va a hacer? ¿Va a pecar delante de Dios? ¿Y cómo le llama ese pecado de Dios? Un pecado con soberbia. Entonces, dice aquí, verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Dónde está el centro entonces de todo esto?
¿Dónde está el centro de las ofrendas por yerro, por errar? ¿Dónde está? ¿Quién es el centro? El centro es Dios y su palabra, sus mandamientos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a esta generación que va a entrar a la tierra, pasados los 38 años y meses que iban a estar en el desierto después del capítulo 14? ¿Qué les está diciendo? El centro de la vida de ustedes debe de ser mi palabra, mis mandamientos. Y cuando él está mencionando que una persona soberbia no toma, menosprecia y toma en poco la palabra de Dios, que en otras palabras yo le dije, es despreciar, menospreciar y considerar con desdén, ¿sí? Ese desdén, el término desdén, se refiere a una actitud de indiferencia o desprecio hacia algo o alguien. Y también implica una falta de respeto, una sensación de superioridad, y a menudo se manifiesta en un comportamiento desdeñoso o menospreciativo. Por lo tanto, Dios le está diciendo al pueblo, a través de lo que estamos viendo, es que tiene que tener en su vida cotidiana la palabra de Dios, ¿cómo? Presente y en alta estima, ¿o no, hermanos? O sea, no era un pueblo que se iba a olvidar de la palabra de Dios y ya cuando le tocaba ir a las fiestas o hacer alguna cosa en el templo se iba a acordar. No, era un pueblo que iba a tener presente y en alto estima la palabra de ¿quién? De Dios. Y entonces, para que no se les olvidara a ellos ni a nosotros, Dios introduce una historia después de estos versos muy interesante. En el verso 32. Y dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. ¿Cuándo? O sea, hermanos, todo tiene que ver con los versos anteriores, ¿estamos de acuerdo? De repente ya no son leyes. Viene diciendo acerca de los sacrificios y las ofrendas por ciertas cosas. Pero de repente menciona a alguien que actúa con soberbia, despreciando la palabra de Dios. Y en el verso 32 nos encontramos con una persona, ellos estando en el desierto, que está recogiendo leña. ¿Cuándo? El día de reposo. Día de reposo que en la ley de Dios, que estaba escrito, que ellos lo tenían que guardar, ¿o no, hermanos? ¿Verdad? ¿Dónde estaba escrito eso? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. Entonces tenemos que relacionar a este hombre con el hombre soberbio que tiene en poco, ¿qué? La palabra de Dios, ¿no? Verso 33. Y los que le hallaron recogieron leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Entonces, ¿qué hicieron? La congregación, ¿qué hizo? Lo vio. ¿Y qué hizo? Dice que lo agarraron, ¿no? Y lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. ¿Qué significa esto? Fíjense, es interesante, ¿no? El papel que funge aquí la comunidad que ve a este hombre haciendo eso, ¿no? ¿Por qué hicieron eso?
¿Estuvo bien o no? ¿Sí o no, hermanos? Pero por supuesto que sí, hermanos. Era una falta ¿contra quién? Contra Jehová. ¿Era una falta contra Jehová o no? ¿Contra los mandamientos de Jehová o no? ¿Verdad? Y él que acababa de mencionar, que les acababa de decir. Dice el verso 34, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. ¿Qué significa esto? Sí ya estaba escrito lo que le iba a ocurrir a la persona que no guardara el día de reposo. Ciertamente morirá, dice la Biblia. En el capítulo 31, por ejemplo, de Éxodo, ¿sí?, menciona acerca de la muerte de esa persona que no guardara el día de reposo. Pero el problema aquí es que no es que no estuviera escrito que esa persona había de morir. Mire qué tan grave era. Sino que cómo iba a morir. Eso no estaba especificado, por eso menciona aquí eso. Verso 35. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, y apedréelo toda la congregación fuera de ¿qué? Del campamento. ¿Dios qué decidió? Lo que él había dicho, muerte. ¿Cómo? Apedréenlo. Nosotros podíamos pensar, bueno, no lo pudo pasar por alto, pues nada más estaba recogiendo leña. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios actuó de esa manera, hermanos? Esto era un ejemplo para ellos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Se acuerda que dijimos que aquí como que ya cambia un poquito la cuestión, porque el mensaje ya está dirigido para aquellos que van a entrar ¿dónde? A la tierra. La generación que había pecado anteriormente ya prácticamente está descartada. Y Dios lo único que va a esperar es que la última persona de esa generación muera para llevarlos a la tierra e introducirlos. Por lo tanto, ¿qué estaba esto que estamos viendo aquí? Le estaba sirviendo de ejemplo a ellos para que en realidad tomaran en cuenta en sus vidas ¿qué? La palabra de Dios. Y que la palabra de Dios no es un juego. Y no es que me amanecí de buenas y ahora sí, amanecí de malas y ahora no quiero nada. No. Tienes en poco la palabra de Dios, vas a pecar. Y tener en poco la palabra de Dios significa yo lo puedo hacer solo. Tomar en poco la palabra de Dios significa yo puedo vivir mi vida como yo quiero. Eso es lo que se dice, eso es lo que decimos cada vez que nosotros tratamos de vivir nuestras vidas sin la guía de la palabra de Dios, hermanos. En realidad, es el mismo pecado que se gestó en el huerto del Edén. Soberbia. Creerse más que Dios. ¿Cuál fue el engaño de Satanás para Eva? No morirás, sino que sabe Dios que si pruebas de este fruto, serás como Dios. ¿Qué es eso? Soberbia, arrogancia, altivez. Eso debe ser un llamado de atención para nosotros. Yo sé, hermanos, que ahorita lo vamos a interpretar como deberíamos de interpretarlo nosotros. Pero esto nos debería de llamar la atención también a nosotros para darnos cuenta de que las cosas de Dios se tomaban en serio y se tenían que tomar en serio. Y que sí, las personas morían por no guardar la ley de Dios.
Nosotros nos la llevamos más chévere, ¿no? Como no nos pasa nada, pues nosotros pensamos, ¿no? No nos pasa nada, pues entonces, a veces, en ocasiones, ¿no? No tomamos en cuenta la palabra de Dios como debería de ser. Entonces después hay otra historia, donde en el capítulo 15, verso 37 dice: y Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿qué, hermano? Os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué, hermano? Para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces Dios, ya de manera más explícita, les dice: bueno, miren, en sus vestidos pónganse unas franjas que se noten de color azul, para que cuando la vean digan: ah, tengo que vivir bajo los mandamientos de Jehová. Entonces imagínense todos ahí en el centro con sus túnicas y sus franjas, viéndose y cruzándose unos a otros. ¿Qué debían de recordarse? A cada momento: tengo que vivir, tengo que guardar los mandamientos de Dios, tengo que tener presente la palabra de Dios en mi vida. ¿Sí ve el enfoque? ¿Dónde está el enfoque de aquí? ¿Hacia dónde va todo este pasaje? Ese pueblo que va a entrar a la tierra, que Dios va a entregarle esa tierra, ¿cómo tiene que vivir? Centrado en la palabra de Dios, buscando satisfacer la voluntad de Dios, de sus mandamientos. No es la misma instrucción que le da a Josué cuando vemos Josué capítulo 1, verso 7 y 8. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En cumplir, en guardar, ¿qué? Los mandamientos. Y eso ya era para entrar a la tierra, ya estaban a la puerta de la entrada de la tierra. Entonces, vamos a trasladar de manera rápida esto a nosotros hoy. ¿Sí? Ok, nosotros fallamos y no nos morimos. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces, extrajimos la enseñanza de algo que le sucedió al pueblo y la instrucción al pueblo. Pero en Primera de Juan, ahí es donde yo quisiera que fuéramos rápidamente. Y aquí esta instrucción sí es para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, ahí vamos a comenzar. Luego a veces decimos que es más complicado el Antiguo Testamento, pero no. El Nuevo Testamento es más complicado en el sentido de que es mucho más explícito, más detallista, y no tienes para dónde irte. Aquí dice claramente el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Leemos juntos, dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué debemos de conocer? Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. ¿Sí? Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿o con quién?
con Dios en el cual no hay tinieblas, ¿cierto? ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios en el cual es luz y no hay tinieblas en Él, y andamos en tinieblas, ¿qué, hermano? Mentimos y ¿qué? Y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? A ver, de manera sencilla, vamos a hacerlo de manera sencilla. La Biblia dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas. Esas tinieblas significa la antigua vida que nosotros llevábamos bajo el gobierno de Satanás, del pecado. ¿Sí? Entonces, vivir en tinieblas, ¿qué es? Vivir como el mundo, pensar como el mundo, actuar como el mundo, desear las cosas del mundo, ¿o no? Entonces, para la iglesia debe de conocer que Dios es luz y no existen ningunas tinieblas en Él. Ahora, imagínese que hemos sido trasladados a esa luz. Y ahí no hay tinieblas, ¿verdad que no? Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces aquí dice Juan a sus oyentes, si decimos que tenemos comunión con Él, relación, que estamos con Él, que hablamos con Él, que oramos, que le decimos Padre, si decimos que tenemos esa comunión con Él, que somos sus hijos, que tenemos la confianza de poder acercarnos a ese Dios de luz, que no tiene ningunas tinieblas, que no hay ningunas tinieblas en Él. Si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, mientes con todos los dientes. ¿O no? Sí, hermanos. Y la verdad dice, y no practicamos ¿qué? La verdad. Lo lógico sería que si Dios nos ha traído a su luz, nosotros andemos en luz y no en tinieblas. Entonces habían en este lugar ciertos hermanitos que decían que tenían comunión con Dios, que eran hijos de Dios, que habían creído en Cristo, etcétera, etcétera, pero sus vidas no correspondían a lo que ellos decían. Sus vidas correspondían más bien a las del mundo, no a las de la iglesia. Incluso estas personas, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Para entender este pasaje de manera sencilla, hay que leerlo al revés, ¿no? Pero no con las palabras al revés, no. Sino empezar por el último. Verso 7 dice. Voy a leer la última frase, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Entonces, cuando creemos en Cristo, ¿qué pasa? Nuestros pecados son perdonados, ¿cierto? Ahora, voy a leer la siguiente frase. Dice, tenemos comunión ¿qué? Unos con ¿quién? Con otros. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia y empezamos a tener comunión entre nosotros como la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y por último, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces eso significa
que nosotros vivimos y estamos ¿qué? En luz. Entonces, Cristo perdona nuestro pecado, nos limpia con su sangre. Ahora somos hermanos en Cristo, nos amamos y eso demuestra que somos de la luz, ¿cierto? Entonces había un pequeño conflicto también aquí en la iglesia a la que se refiere Juan y a la que le está escribiendo, o a las iglesias, no sabemos, ¿sí? Donde había un conflicto entre los hermanos. Ahora, verso 8. Algunos hermanos y algunas personas decían lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está ¿qué? La verdad no está en nosotros, dice. Lo voy a decir de manera sencilla. Este verso 8 menciona que ellos creían que no tenían pecado, el pecado que tenemos todos como personas delante de Dios, del cual tenemos que arrepentirnos. Ellos decían eso. Verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué, hermanos? De toda maldad. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando pecamos, hermano? Confesar nuestro pecado y Jesús nos va a limpiar de nuestros pecados. Verso 10. Leemos juntos, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. La realidad es que pecamos, ¿o no, hermanos? La realidad es que Dios nos salvó, ¿para qué? Para que esos pecados fueran disminuyendo y no acrecentándose. Pero la realidad también es que pecamos. Entonces dice el capítulo 2, verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué, hermanos? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice, hermano? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, si tú pecas, lo cual debe de ser no la costumbre, sino la excepción. ¿Estamos de acuerdo? Porque algunos no podrían estar de acuerdo, porque dicen, no, es que nosotros no podemos vivir sin pecar. ¡Qué terrible situación! Miren, la vida del creyente debe ser una vida en la que va puliéndose bajo el conocimiento de Dios, de su palabra, para que esa persona empiece a no pecar. Empiece a decirle a las cosas que hacía anteriormente no, y a través de eso esa persona no peque. La realidad es que aquí en este mundo pecamos, pero no debe de ser una práctica constante. Si usted peca constantemente y reiteradamente, dice el capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, el que practica el pecado. Y esta palabra practicar es manufacturar, como en una fábrica, ¿no? Vamos a hacer pantalones. ¿Cuántos? 20,000. Todos los días, 20,000 todos los días. Vamos a subir la producción. Ahora vamos a hacer 30,000, 50,000 todos los días. Eso es practicar. ¿Qué significa? Si usted peca constantemente con las mismas cosas y no está haciendo nada para resolver eso, estamos cometiendo el pecado, lo que estábamos viendo de una persona soberbia que toma en poco ¿qué? La palabra de Dios, ¿no?
Entonces en el capítulo 2 volvemos, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La realidad es lo que yo quiero, dice Juan, es que ustedes aprendan a no pecar, o sea, empiecen a no pecar, a buscar el gobierno de Dios en sus vidas y que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo, hermano? ¿Pecamos? Sí. ¿Qué hacemos? Pedimos perdón. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿No es cierto? La realidad es de que no debe de ser una costumbre ya en nosotros, sino, ay, se me fue, la regué. ¿Sí me explicó? Te estoy tomando la referencia del Antiguo Testamento, cuando dice que el pecar por yerro. Eso debe de ser en nosotros hoy en día. Sí, se me fue, Señor, sí, perdóname. Sí. O sea, son pecados que pasan sin que estemos conscientes de las cosas, ¿no? Pero la intención es que vivamos sin pecar. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es la intención de Juan y de Dios. Ahora, sí, dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel en el capítulo 15 acerca de sus mandamientos? Que los debía de vivir y respetar y acordarse de ellos cuando siempre, miren, ¿qué se pusieron? ¿Qué se pusieron? Unas tiras azules, ¿no? Que les recordaban que tengo que vivir bajo los mandamientos de Dios. Dice el verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues esta persona que menciona aquí es una persona soberbia. Verso 5, pero el que guarda su palabra, escuche lo que dice aquí, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿Tenemos que vivir bajo los mandamientos de Dios, hermanos? Yo creo que ahora usted sabe a qué me refiero con los mandamientos de Dios. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. A eso se está refiriendo este pasaje. Tenemos que vivir bajo los mandamientos de Dios. Si tú dices que eres cristiano, que tienes relación con Él, que amas a Dios, que eres su hijo, ¿cómo puedes estar viviendo en tinieblas diciendo que eres hijo de Dios? Es ilógico. Más bien una persona de luz que está en Cristo vive guardando los mandamientos de Dios, busca vivir los mandamientos de Dios. Pero entonces si pecas accidentalmente o pasa algo, bueno, vas a Cristo y perdóname, Señor. ¿Y Dios qué hace? Nos perdona. Dice el verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sabe quién nos recuerda la palabra?
no se vaya a poner una línea no lo vayamos a ver el domingo con algunas tiritas, ¿no? Y me los puse para recordar, pastor, para que, así como Dios le lo dijo. ¿Sabe quién es el que nos recuerda la palabra de Dios a cada instante? Y que está no fuera de nosotros, sino está dentro de nosotros, en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Que nos está recordando su palabra, su obra, que nosotros debemos de vivir en su voluntad, guardar sus mandamientos, sus estatutos. Hermanos, es una gran bendición que tenemos. Entonces, tratemos de vivir bajo los mandamientos de Dios sin pecar. ¿Sí me expliqué? Sí, ok. ¿Quién no va a pecar? Está bien, lo acepto, vamos a hacerlo así. Pero la realidad es de que nuestras vidas deben ir mejorando en ese aspecto. Deben de ser ya no pecados intencionales donde tú sepas que eso está mal y lo hagas. Es terrible, ¿no? Es que esto no, Dios no le agrada. No importa, ya después pedimos perdón. Se oye hasta feo, ¿no? Entonces, nuestras vidas, hermanos, hoy en día están siendo movidas por la obra del Espíritu Santo. Busquemos entonces vivir bajo los mandamientos de Dios, vivir en luz, vivir conforme a lo que Él está pidiendo y dejemos de pecar. Dejemos de pecar. Porque Juan no creo que lo haya dicho porque sí, ¿no? ¿Qué dice? Esto se los escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? Amén, hermanos.